¿Qué opinas de la labor de Ursula von der Leyen? Fíjate, hoy se nombró, se eligieron finalmente a las cabezas de lista de los dos partidos principales europeos, el Partido Popular Europeo, la Democracia Cristiana de centro derecha, salvo casos como el PP español, que cada vez más se mueve hacia el neonazismo, y el Partido Socialista Europeo, donde pertenece el Partido Socialista Obrero Español, y por tanto que nombraron a sus cabezas de lista para las elecciones europeas que vienen próximamente. Bien. Y alguien me decía, es que Ursula von der Leyen tiene un prestigio enorme como presidenta de la Comisión Europea. A ver, yo he sido gente que ha comentado favorable y elogiosamente la función de Ursula von der Leyen, siendo ella democristiana y yo socialista. Pero ¿por qué tiene ese prestigio Ursula von der Leyen? ¿Qué ha hecho para tener un prestigio especial como presidenta de la Comisión Europea? Pues sobre todo políticas socialdemócratas. Al enfrentar la pandemia, se enfrenta a problemas como la necesidad de que Europa ayude a que otros países tengan acceso a las vacunas, y se tiene que crear un sistema de financiamiento de vacunas para países que no tienen dinero para hacer el gasto de comprar vacunas para toda su población. Tratos que se hacen con las compañías fabricantes, de modo que no se tiren de cabeza con los precios para resolver su problema económico en los siguientes 50 años, aprovechando la pandemia. O sea, controlando a la empresa privada y haciendo gasto social a nivel internacional. Eso es socialdemocracia, amiguitos. Viene la guerra. Y la guerra comienza en febrero, y para septiembre, octubre, Putin está diciendo que nos va a matar de frío. A los europeos, a todos los europeos. Viene el invierno, nos va a quitar el gas, nos va a quitar el petróleo. Hay que sustituir las importaciones de gas y petróleo de Rusia y tener una reserva que solo puede ser manejada por la Unión Europea como organización de gobierno que es. Y se hace. Y las reservas permiten que el invierno que nos auguraba Putin no lo tuviéramos. Y al mismo tiempo resulta que las compañías eléctricas y las compañías energéticas en general, pues ven la oportunidad de forrarse con la guerra, aumentando los precios. Y empieza a haber unos aumentos de precios brutales. En energía eléctrica, por ejemplo. Y la Unión Europea tiene que entrar a regular el mercado y a regular los precios. Eso, amiguitos, es socialdemocracia. Entonces, el gran prestigio de Ursula von der Leyen en la gestión de los problemas que ha enfrentado la Unión Europea se basa fundamentalmente en que ha aplicado políticas socialdemócratas, no siendo socialdemócrata. Sería alucinante que con eso le ganara las elecciones europeas a los socialdemócratas.